Muy bien. Pues vamos a dar un breve repaso solamente de la clase pasada. Si ustedes, ¿qué recordamos de la clase pasada? ¿Sí? Si recuerdan, seguimos viendo lo que es el atributo moral de Dios, que es la fidelidad. ¿Sí? Estuvimos viendo semanas pasadas lo que es la fidelidad en la disciplina. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Y veíamos la semana pasada, ahí en la página el título es La fidelidad de Dios en la disciplina para los creyentes el día de hoy. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Bien, ¿qué recordamos? Debemos de esforzarnos, ¿no? Debemos de esforzarnos y tomar un compromiso como cristianos, a través de nuestro propio testimonio, del comportamiento que tengamos dentro de aquí, cuando nos vemos y todo, sea el mismo para todos hacia afuera, de la manera en que Dios nos, porque a Dios no le agrada estarnos castigando, para Él no es, Él nos disciplina en amor. Para corregirnos, ¿no? No porque se goce. No, es eso. Entonces es la exhortación que debemos de tener y hacerlo. También nos ponías el ejemplo de, bueno, nos dice la cita de Romanos 12, 1, 2, donde nos dice, sí, ¿no? Donde nos dice que tomemos ese compromiso verdaderamente para que podamos dar ese testimonio a los demás. O sea, que es un compromiso realmente, ¿no? Y la disciplina. Sí, sí, que lamentablemente muchas personas están con esa expectativa de que, ay, ya hice algo malo, a ver cómo Dios me va a castigar, o a ver qué Dios. Entonces, antes de llegar a ese momento, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Sí recuerdan? Nos advierte, ¿sí? Él prefiere advertirnos antes de disciplinarnos. ¿Sí recuerdan eso fue lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? De cierta forma. Muy bien. ¿Algo más que se nos esté pasando? Solamente para repasar. El temor a Dios no es tenerle temor así de que va a castigar, no es tenerle reverencia. Tenerle reverencia, más bien temer a fallarle, ¿sí? A fallarle referente a nuestra vida. Muy bien. Bueno, para ya abordar el tema de hoy, entonces vamos al punto 6. Ahí nuestra página, el punto 6, y dice, la fidelidad en su presencia continua. La fidelidad en su presencia continua. ¿Ya estamos ahí? Al principio les va a estar costando un poquito de trabajo, pero se van a acostumbrar. ¿Sí? Ya ustedes después al rato le van a enseñar a sus nietos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es la página 25, lección 25 o 26? Sí, 25. Ajá, sí, es la lección 25. Sí, digamos la lección así va desde el principio y sí tenemos que hacerla hacia arriba para llegar al punto 6. Ustedes me dicen. Sí, no se preocupen. Y se me olvidó decirle, también hasta arribita hemos añadido un botoncito, ya sea que es modo claro o modo oscuro, así para que no se les dañe sus ojitos. Y ahora sí que el modo que ustedes gusten, también puedan hacer. ¿Sí? Bien. Bien, ¿ya estamos ahí? Entonces, punto 6, fidelidad en su presencia continua. Uno de los aspectos más conmovedores de la fidelidad de Dios es que Él no abandona a su pueblo. Su presencia no depende de las circunstancias, de nuestras emociones, ni de las amenazas externas. La Escritura muestra
que desde los días de Israel en el desierto hasta la iglesia hoy, Dios ha prometido y cumplido el estar con los suyos en todo momento. ¿Sí quedó entendido esto? Dios siempre ha prometido a los suyos que siempre estaría con ellos. Vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Para Israel, la presencia de Dios era el mayor símbolo de seguridad y guía. No se trataba solo de una idea, sino de una realidad tangible. ¿Qué quiere decir tangible? Que lo pueden tocar, que es muy comprobable, que con sus ojos lo pueden ver. ¿Sí me explico? Entonces, Dios se manifestó en el medio del campamento. Ahí vemos en la primera viñeta, dice, en el desierto, en forma de columna de nube de día y columna de fuego de noche para guiar y proteger. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 13. El libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Eso les permitía viajar de día y de noche. El Señor, y ahí remarcamos, nunca, y lo repetimos, nunca, y otra vez lo repetimos, nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Esa columna de fuego, esa columna de nube, ¿qué representaba? La presencia de Dios ante el pueblo de Israel. Entonces, para el pueblo de Israel era tangible la presencia de Dios como pueblo, como nación. Para ellos, sí. Si nosotros pudiéramos ir a esos tiempos, o que ese pueblo, esa generación viniera a estos tiempos, ¿sí? Y les preguntáramos, a ver, pueblo de Israel, ¿crees en Dios? ¿Qué creen que contestaría esa generación? Pues sí. ¿Cómo que sí? ¿Y lo has visto? ¿Qué contestaría? Pues sí. ¿Sí me explico? No porque nosotros no hayamos estado en ese tiempo, quiera decir, y que hayamos visto esas maravillas, quiera decir que Dios no exista como muchos lo han tenido o tienen ese falso concepto. ¿Sí me explico? Pero el pueblo de Israel, que existe hasta la fecha de hoy y que es evidencia de la existencia de Dios, ¿sí? Es testimonio y ha dejado un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿sí? Y algo que ellos están testificando en el libro de Éxodo es que el Señor, dice aquí, nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego, que era precisamente lo que representaba ¿qué? La presencia de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Me explico? ¿Qué estaríamos viendo ahí? Pues que Dios es fiel con las promesas que le ha dado a su pueblo. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Siguiente punto. En el tabernáculo y luego en el templo, donde su gloria llenaba el lugar santo como señal de que él habitaba con su pueblo. Éxodo capítulo 40. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, 35, ya estamos ahí. Bien, dice lo siguiente:
Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Sí recuerdan qué era el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? Era donde estaba la presencia de Dios alrededor del campamento. No, bueno, perdón, no, en el centro del campamento de los israelitas. Fue ahora sí que donde Dios le mandó a Moisés directamente que lo construyera para estar en presencia del pueblo de Israel. Y eran puras carpas. Eran puras carpas, muy bien. ¿Cuántas áreas principales tenía el tabernáculo? Tres. ¿Cuáles? Vamos a desde que uno entraba. ¿Cuál era el primero? El atrio, ¿no? Después era el siguiente, el lugar santo, ¿sí? Y después el lugar santísimo, ¿sí? Y todo eso representaba ¿qué? La presencia de Dios. Por eso, como decía Ur, estaba en medio de todo el campamento de Israel, estaban divididas cada una de las tribus, ya estaba especificado unas de qué lado, unas enfrente, atrás, etcétera, etcétera, y la presencia de Dios estaba en medio. Entonces, en el versículo 35 dice, Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí, y ahí otra vez remarcamos, y la gloria del Señor llenaba ¿qué? El tabernáculo. ¿Sí? Qué interesante que lo que nos está narrando Moisés aquí en el libro de Éxodo es de que él no pudo entrar, ¿sí? Al tabernáculo a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios estaba ahí. Era tanta la presencia de Dios, era tanto, ¿cómo decirlo? Era tan evidente que Dios estaba ahí que prácticamente lo cubría todo y ni Moisés podía entrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estamos viendo? A una generación de Israel que si tú le dices Dios no existe, se va a reír de nosotros. ¿Cómo que Dios no existe? Yo lo vi, mira, llenó el tabernáculo, todas las maravillas que hizo en el desierto con nosotros, todo ha sido evidente. ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas que han dejado los israelitas referente a la Biblia, todos esos testimonios son símbolos de que realmente Dios, no símbolos, es una realidad, es histórico, no son cosas que a alguien se le ocurrió y que de repente dijo, ay, ¿de qué vamos a hablar? ¿O qué nos vamos a inventar el día de hoy? Pues vamos a hablar de que un pueblo salió de otro pueblo y que no, eso no. Realmente la Biblia es el libro que dice ser. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El testimonio que nos da Moisés de que la gloria, la presencia de Dios estuvo siempre con su pueblo y tanto que él no podía entrar. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 8. Perdón. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Versículos 10 y 11. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de primer libro de Reyes, capítulo 8? ¿Sí recuerdan? No habla de Jesús. Mover el arca del pacto, ¿por qué? Porque ya Salomón ya estaba, ¿qué? Ya había acabado de construir el templo, ya estaban haciendo los últimos preparativos, y bueno, sí, muy bien. Después dice, bueno, en el versículo 10 dice, y al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia de ¿quién? Del Señor llenaba el templo, ¿de quién? Del Señor.
¿Sí? Entonces, el mismo templo que fue dedicado para el Señor, ahora el hecho de que el mismo Dios se posara sobre ese templo y que lo llenara completamente, era que la aceptación de que ahora en ese único templo hecho por Salomón, originado en el corazón del rey David, ¿sí? Era donde se iba a hacer o ejercer la adoración. ¿Sí me explico? Ya vimos en algunas otras clases pasadas que inclusive Salomón lo que quería de que el templo fuera ¿qué? Un referente internacional, un referente donde todas las naciones o inclusive si el pueblo de Israel se iba lejos y bueno, algunos miembros de Israel se iban y regresaban o simplemente vieran y dijeran, ahí está la presencia de Dios. Mi oración es dirigida hacia donde está el templo del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es el lugar donde Dios escogió, ¿sí? Que fuera la adoración. ¿Sí me explico? Entonces, no hay otro lugar en ese entonces. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar eso, que solamente la gloria y la presencia de Dios se hacía evidente con el pueblo de Israel en esos momentos y para el pueblo de Israel y ahora para el rey Salomón, otra siguiente generación, casi, pues 400 más, un poquito más después de Moisés, sí, fue que realmente, sí, un poquito más, realmente otra vez Dios se vuelve a manifestar a esta generación de Israel y otra vez esta nación no podría decir, Dios no existe, Dios no está con nosotros, porque realmente Dios estaba, manifestándose en su pueblo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, está muy fácil, ¿no? Bueno, vemos siguiente viñeta y dice lo siguiente, a través de sus promesas, como la que le dio a Josué, quien sería el nuevo líder del pueblo de Israel. Y vamos a Josué capítulo 1, es un pasaje muy conocido para muchos. ¿Sí? Josué capítulo 1, versículo 5, ya estamos ahí. Bien, ¿quién está hablando ahí? Vamos a aplicar reglas de interpretación. ¿Quién está hablando ahí? Dios y quién? Y Josué. Bueno, Dios y Josué. ¿Estamos nosotros ahí en la plática? No. Entonces lo que uno le dice al otro y el otro le responde al otro es entre Dios y quién? Dios y Josué. ¿Sí vamos bien? Ok. Después dice versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A quién? ¿A quién? Dios. ¿A quién? A Josué. Y ahí recalca a Josué. ¿Sí? Pues yo estaré contigo. ¿A quién es ese contigo? Dios. ¿A quién? A Josué. Dice, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. ¿A quién le está diciendo esto? A Josué. Entonces, es escrituralmente hablando o hermenéuticamente hablando, teológicamente hablando, puedo decir que ese pasaje, así como dice en la Biblia, que yo estaré contigo, y citamos este texto, dice, y yo estaré contigo, como estuve, como dice, y no te fallaré, ni te abandonaré. ¿Está bien que me lo adjudique yo? No. ¿Por qué? Porque aquí no veo mi nombre, ¿verdad? Tenemos que entender ese tipo de cosas, porque lamentablemente cuando todo lo queremos adjudicar así a diestra y a siniestra, sin entender en los contextos, sin entender los tiempos, sin entender absolutamente nada, entonces, ¿por qué nos adjudicamos cosas que no nos debemos de adjudicar? A ver, ¿por qué no nos adjudicamos cuando Judas, cuando Jesús le dijo a Judas, ve y apúrate a hacer lo que tienes que hacer? ¿Por qué no tenemos una actitud traicionera en contra de Jesús?
¿Por qué no nos adjudicamos ese pasaje? ¿Cómo? No, porque realmente no nos conviene. O sea, ¿cómo yo me voy a adjudicar algo que que Jesús le está diciendo a Judas que lo traiciona? ¿Sí me explico? ¿O por qué no nos adjudicamos el pasaje tal vez de Jonás, ¿no? Que al final del libro Jonás se enoja con Dios porque se murió la calabacera, ¿no? A ver, ¿por qué no decimos, ay, es que yo soy tan enojón así como Jonás y así como dice la Biblia y que Dios me regaña? ¿Por qué me enojo con algo tan sencillo? ¿Por qué no nos aplicamos esos pasajes? Porque no nos conviene, ¿verdad? Porque no nos gusta. Pero cosas bonitas, cosas que sí lo hacemos, pero no es correcto hacerlo, porque no es para nosotros, no es directamente para nosotros. Y muchas veces, por hacer ese tipo de malas interpretaciones, esperamos en Dios en cosas que Él no nos lo prometió. ¿A quién se lo prometió? A Josué. ¿Se lo prometió Eduardo? ¿Se lo prometió a alguien más de aquí de nosotros? No, se lo prometió a Josué. Tal vez a nosotros sí nos ha prometido cosas, pero con otros textos, no con este. ¿Sí me explico? Y ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Acomodar las cosas, como dice, lo espiritual con lo espiritual. Una cosa que tenga que ver con otra y no adjudicarnos todas las cosas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones en este punto? ¿No? Bien. Bien, entonces dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y el mismo Dios, estamos viendo la fidelidad de Dios y el hecho de que Dios le esté dando esta promesa a Josué, que le está diciendo, yo estaré contigo y al final dice, no te fallaré ni te abandonaré. Y es tremendo, ¿no? Fíjense, o sea, qué bello es, y en parte la semana pasada lo vimos, referente a la promesa que que Jesucristo hizo para con nosotros. Dice, y tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué me puedo adjudicar? Lo que dice Mateo capítulo 28, 20. Eso sí, porque es dado a la iglesia. Pero esto, no. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque fue dado solamente y exclusivamente ¿a quién? A Josué. Si vamos bien. Entonces, no digan, ay, es que tenemos que ver los tiempos y tenemos que interpretar la Biblia de una forma correcta, no de una forma arbitraria, en donde yo me adjudico las cosas que me convienen y las que no me convienen, no. ¿Sí? Inclusive hay cosas que no me convienen, pero sí me las tengo que adjudicar. ¿Sí me explico? Como el tema de la disciplina. Si vamos bien, adelante. Tengo una pregunta, si ves que, por ejemplo, ya en el siguiente versículo dice la frase mítica, ¿no? De ser fuerte y valiente, ¿no? Esa tampoco es para nosotros. ¿A quién se dirige? Pero no se puede tomar ni como consejo tampoco. Es como ejemplo, es que es lo que... Otra, mucha gente dice, lamentablemente por desconocimiento, es de que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Y ese es un falso error. Es completamente el mismo. Y si se dan cuenta, el hecho de que le diga, sé fuerte y sé valiente, o sea, es la forma moral de Dios de cómo está animando a Josué. ¿Sí me explico? Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos, por ejemplo, eso de Mateo 28, yo estaré con ustedes y todo, y por otras citas, también Jesucristo o el Espíritu Santo a través de los apóstoles y todo, también nos exhorta ¿a qué? A que nos esforcemos, que busquemos, ¿sí? Etcétera. No exactamente citando a Josué, pero es el carácter del mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Sí, por eso digo, casi serían lo mismo, pero no con estos textos, sino tenemos que tomar los textos que nos corresponden a nosotros directamente, ¿sí? No los que no nos corresponden. ¿Sí quedó más claro? ¿Sí? ¿Sí? Porque los veo un poquito con cara de igual.
Porque yo sé que en algunos lados sí se les ha, y todos se lo aplican, todas las promesas, todo, pero lamentablemente a veces vivimos o hacen creer a la gente en promesas que Dios no ha dado y la gente vive confiando en esas promesas. Y es que Dios no me ha cumplido, es que Dios ha fallado, es que Dios no falló porque Dios no te lo prometió a ti. ¿Me explico? No te lo prometió a ti. Y como ya lo hemos dicho, a la iglesia se le prometieron ¿qué? ¿Promesas qué? Celestiales. Al pueblo de Israel se le prometió ¿qué? ¿Promesas qué? Terrenales. Y esa es una gran diferencia. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que hacer las diferencias. Lo que es una cosa es la iglesia, otra cosa es el pueblo de Israel. Una institución no sustituye a otra, ni otra a otra. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tenemos que ser muy, muy quisquillosos y muy observadores en esos puntos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien, seguimos adelante. Bien, siguiente viñeta dice, incluso cuando Israel fue infiel y fue llevado al exilio, Dios no retiró su presencia completamente. Les prometió que Él estaría con ellos. ¿Para qué? Para restaurarlos. Vamos a Isaías capítulo 41. Perdón. Isaías capítulo 41, versículos 8 al 10. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Dice, pero en cuanto a ti, y después dice, ¿quién? Israel. También ahí, cuando dice, pero en cuanto a ti, Israel. Entonces no nos podemos adjudicar algo que es ¿para quién? Para Israel. ¿Sí? Y por ahí algunos, no, es que nosotros somos el Israel espiritual, que no sé qué. No, está hablando y tiene un tiempo en cuanto lo dijo Dios. Y en el tiempo en el que lamentablemente el pueblo de Israel ya le estaba fallando a Dios y estaba a punto, o más bien ya habían sido extraditados. ¿Por quiénes? Va a decir otra vez esas preguntas. ¿Por quiénes? El pueblo de Israel fue extraditado ¿por quién? Los asirios. Por los asirios. ¿En qué año? En el 722 antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, ya, lo dejamos, ya no los hago sufrir. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, ¿sí? A quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, ¿sí? O sea, ya dio tantos datos en el versículo 8 que no puedo decir, eso es para mí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque ni yo soy descendiente de Abraham, ni menos de Jacob, ni soy parte del pueblo de Israel. Bueno, versículo 9. Te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te ¿qué? Desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Inclusive este texto, qué interesante que cuando lo citan, lo recitan desde el versículo 9. ¿Sí? Y cuando lo recitan desde el versículo 9, se lo adjudican ¿a quién? A nosotros. Pregunta, ¿es correcto? No, el versículo 8, el versículo anterior, el contexto inmediato está muy definido y está diciendo que es para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo la gente, aunque no sea hasta fuera del tema de la salvación, hay muchos textos que lo siguen romantizando simplemente para hablarle bonito a la gente, para que la gente sienta bonito, se estimule con palabras bonitas, frases bonitas, pero que lamentablemente Dios no se las prometió a la gente. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, es importante notar eso. Entonces, ya en este tiempo el pueblo de Israel ya estaba siendo disciplinado
por los asirios, disciplinado por Dios, y aún así Dios en el futuro les está dando la promesa de que no lo desechará, ¿sí? Dice, y no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha y victoriosa. Prácticamente otra vez, ¿qué les está prometiendo Dios? Que su presencia estará, ¿qué? Con ellos, ¿sí? Estará con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Bien, siguiente texto, Jeremías capítulo 29. ¿Qué podemos ver en Jeremías capítulo 29? Más o menos, ¿cuántos años han de haber pasado de Isaías a Jeremías? ¿Si lo recuerdan? 25 años. No, parece, como es el libro siguiente, pareciera, ¿verdad? Pero no. Alrededor de más de 120 años. De Isaías a Jeremías fue una separación de alrededor de 120 años, y entre ellos dos hubo otros profetas, ¿sí? Pero en Jeremías, capítulo 29, ahora, nuevamente, ¿cuál es el contexto? Ahora, ya se habían llevado los asirios al pueblo al pueblo de Israel, reino del norte. Ahora en este tiempo de Jeremías, ahora ¿a quiénes se van a llevar? A los del sur. ¿Cómo se llama? Pueblo de reino del sur, Judá. ¿Capital? Jerusalén. ¿En qué año quiénes se los llevaron? Los babilonios. ¿En qué año? 586 antes de Cristo. ¿Sí? Bien. Entonces, dice Jeremías 29, del 10 al 14, dice lo siguiente: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y alguien quiere hacer una pausa. ¿No han escuchado que este texto también lo citan fuera de su contexto? Y que también cuando dice, creo que desde el versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y si me quedo hasta ahí, uno diría, ¿y si yo llego con esa persona y le digo, fíjate que Dios tiene planes para ti, ¿estoy usando la Biblia correctamente? Estoy romantizando el Evangelio, ¿se dan cuenta? Pero eso no es para mí. Eso no es para mí. Y inclusive, nuevamente, o sea, hay demasiados datos para darnos cuenta de que no es para mí. ¿Por qué? Porque ni nosotros vamos a entrar a Babilonia, ni nosotros Dios nos ha dado promesas como se las dio al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos siendo claros en ese tipo de interpretación? Y todo esto, estas cosas, no es comercial, pero lo vemos en cómo leer e interpretar la Biblia, primeras clases de escuela dominical, aquí en Aposento Alto, si alguien gusta, ahí está en la página. Bien. Bueno, entonces dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán contactarme. Si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia
tierra. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A nosotros? No. ¿Al pueblo de qué? ¿De Israel? No, al pueblo de Judá. Israel ya se lo habían llevado los asirios. También eso, no siempre cuando diga Israel quiere decir Israel nación. También cuando la Biblia menciona Israel tenemos que checar en qué tiempo se está refiriendo al reino del norte, ¿sí? ¿Sí? El reino del sur en conjunto con cuando el reino esté en completo. ¿Sí me explico? Pero cuando en el tiempo de los reyes, en el tiempo en que están divididos los reinos, uno es Israel y otro es Judá. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? A ver, ¿por qué ahorita a los judíos de hoy, por qué se les dice judíos? ¿Y por qué si se les dice israelitas algunos se enojan? ¿Por qué no son de Israel? ¿Y por qué no son de Israel? Porque se los llevaron los asirios y ya no regresaron, según. Actualmente la nación es la tribu, ¿sí? Desde cuando regresaron, la que se estableció, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría son judíos, porque son directamente de la tribu de Judá, aunque lamentablemente muchos de ellos, a excepción de la tribu de Leví, muchos de ellos no saben ni de qué tribu son. ¿Sí? No saben de qué. No, no. Después del año 70, si recuerdan que Tito entró y destruyó el templo y todo, porque esos registros estaban en el templo. Entonces entra Tito, destruyen Jerusalén, destruyen el templo y todos esos registros se van. Entonces empieza en el año 70 toda la diáspora, es cuando sale el pueblo de Israel siendo perseguido y ya cuando regresaban en 1948, que se establece el Estado de Israel ahí en Israel, pues regresaron y pues ¿de qué tribu son? No sé. Y hubo una mezcolanza, por eso ven judíos güeritos, porque es una mezcolanza con rusos, por eso ven judíos negritos, mezcolanza con etíopes, por eso ven así de tez morena, mezcolanza, ¿sí me explico? Porque estuvieron por todos lados, ¿sí me explico? Entonces, ¿y eso será importante aprenderlo? Sí, porque también la Biblia nos da ese contexto y podemos entender muchas cosas. Inclusive por eso, si no entendemos muchas cosas aquí, hoy en la actualidad podemos pensar que los judíos son de cierta forma cuando no lo son. ¿Sí me explico? Sí, vamos a encontrarnos así, es que los judíos así güeritos, qué bueno, pero después unos que dicen que son de la tribu de Dan, son completamente negritos, pero ¿cómo que tú eres judío? Pues sí, es judío. Es judío. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Pero sí hay que entender un poquito, porque es nuestra materia. ¿Sí? A lo mejor les exijo mucho y qué bueno, porque no quiero que sean burros, ¿verdad? Quiero que aprendan, quiero que entiendan, ¿sí? Y que cuando salgamos allá afuera no se burlen de nosotros y que porque somos una bola de ignorantes y que no sabemos ni de lo que estamos hablando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Y perdón por la palabra que saliéramos allá afuera. Que saliéramos, un pleonasmo, que saliéramos. ¿Sí? No, por lo de burros. Perdónenme, me siento mal. Ya se me quitó, ya se me quitó. No, no es cierto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios le está prometiendo al pueblo de ¿qué? ¿De Israel o de Judá? De Judá, que después de los 70 años Dios los iba a regresar. Recordemos que al pueblo de Israel, reino del norte, no hubo una promesa de regreso. Pero al pueblo de Judá, reino del sur, sí hubo una promesa de regreso. ¿Sí vamos bien? Bien. Ok, hasta ahí le vamos a dejar. Vamos al Nuevo Testamento y dice lo siguiente. La fidelidad de Dios en su presencia alcanza su punto máximo en la venida de Jesucristo, llamado Emmanuel. Vamos a Mateo capítulo 1.
Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de este texto? Bueno, ya estábamos hablando acerca del nacimiento del Señor Jesús. Se hace ya después del anunciamiento, se hace la genealogía. Y bueno, aquí Dios está hablando con José, etcétera, etcétera. Y bueno, en el versículo 23, perdón, dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y ahí, si ustedes preguntan, bueno, entonces, ¿por qué Jesús se llamó Jesús y no se llamó Emmanuel, no? No es otro comercial, pero ya esa clase ya la vimos con anterioridad, entonces, pero digo, perdónenme. Ya lo vimos, entonces, ya vimos todo el contexto. Mateo está citando al profeta Isaías, ¿sí? Y en el profeta Isaías, recordemos que en los primeros capítulos Isaías tiene diferentes hijos, y cada nombre de cada uno de los hijos de Isaías significaba algo diferente referente al pueblo de Israel. Y uno de ellos es precisamente que se le llama Emmanuel. Ahora, no está diciendo que Jesús ahora se va a llamar Jesús, porque si nosotros vemos en el versículo 21, dice, y tendrá un hijo y lo llamarás, ¿qué? Jesús. Entonces, ¿cómo lo iba a llamar? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué significa Jesús? El Señor salva. Eso es lo que significa Jesús. Pero después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que significaba el hecho de que Dios es el que salva? Pues significa que como decía Isaías, versículo 23 nuevamente, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Porque recordemos, ¿quién es el que se hizo hombre? Dios se hizo hombre. Por eso es el anunciamiento de que la Virgen concebirá a un hijo, ¿sí? Dios hecho hombre. Y es por eso que será llamado en ese acto, no que se llamará Emmanuel, sino ese acto se llamará Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. ¿Sí? Pero no que Jesús se tuvo que haber llamado Emmanuel. ¿Sí se dan cuenta? Sino el significado, el hecho, el acto de que Dios haciéndose hombre a través de la Virgen, ¿sí? La presencia de Dios iba a estar ahora entre los hombres. Por eso es de que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Sí? Dios haciéndose hombre. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Bueno, entonces, en Cristo, Dios no solo está cerca, sino que vive entre nosotros y comparte, ¿qué? Nuestra humanidad. Qué interesante. En el Antiguo Testamento, Dios estaba con su pueblo de Israel, lo apoyaba, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el mismo Dios se hizo, ¿qué? Hombre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no solamente fue una nube, no solamente fue algo así de muy vistoso, sino que la misma ser de Dios, su misma persona, se hizo ahora igual que nosotros. Y eso es lo sorprendente, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo me quiero acercar cada día más a ustedes. Y ahora sí podemos ver ya en el Nuevo Testamento, no solamente hacia el pueblo de Israel, sino ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no solamente la salvación está limitada para el pueblo de Israel, sino es para todo el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? ¿Por qué?
porque Dios quiso en su fidelidad, en el querer restablecer esta comunión entre Dios y su creación, refiriéndose a nosotros, tomó la humanidad para acercarse más. Y lo doloroso y lo triste es de que la gente, ¿qué es lo que muchas veces prefiere? Alejarse de Dios. Porque no entienden, no aceptan, no comprenden completamente todas las bendiciones que Dios quiso darnos a través de que Él se hizo hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Vamos a Mateo 28, 20. Bueno, este de hecho, fue la base de la predicación de la semana pasada, ¿la recuerdan? De ahí va y por eso lo puse, donde dice, tengan por seguro esto, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Y eso quién se lo dice? ¿Quién a quién? Jesús, ¿a quién? A sus discípulos, ¿sí? Y ahora hay una pregunta interesante. Si si hemos dicho, ay, hay que checar a quién se lo dice, si a este o a mí, ok. Jesús se los dijo a sus discípulos, entonces quiere decir que también es para mí. ¿Por qué? Porque después, aparte, Cristo mandó a sus discípulos a divulgar lo que él había dicho a todos. ¿Hacer qué? Nuevos discípulos. Entonces, aunque no fue directamente para ellos, no fue directamente para nosotros, para ellos sí, pero esa enseñanza iba a pasar al discípulo, al discípulo, al discípulo y al discípulo hasta el día de hoy. ¿Sí me explico? Entonces esa orden o ese diálogo también puede ser para nosotros, sí, pero entenderlo en su justo orden. ¿Sí me explico? Porque alguien de ustedes estuvo cuando Jesús dijo eso. No, ¿verdad? Pero sí estamos nosotros contemplados en los discípulos del discípulo del discípulo del discípulo. ¿Sí vamos bien? A todas las naciones, y nosotros somos de todas las naciones. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. Bien, además, con la venida del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos 16. Perdón, 16, 17. ¿Ya estamos ahí? Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre. Y eso de para siempre es, ¿cuánto tiempo dura un para siempre? Para siempre. Para siempre. Dice, me refiero, y Él está diciendo, me refiero al Espíritu Santo. Ahora, ahí por eso es bien importante y van a decir, es que mi hermano es bien, ¿sí? Pero entendamos esto, ¿por qué? Porque hay en algunos lados, y ya lo vimos cuando vimos la enseñanza acerca de los falsos cristos, hay muchos que están diciendo que ese consolador o ese que Jesús iba a mandar es una persona que no es, ¿sí me explico? O es otra persona que tampoco es. Entonces, si no entendemos bien cómo leer e interpretar la Biblia, nos van a llevar al baile, ¿sí? Y nos van a llevar al baile, perdón por la expresión, y nos van a querer confundir o nos confundirán. ¿Sí me explico? Todo por simplemente no leer e interpretar la Biblia de la forma natural, ¿sí? Porque todos los textos que hemos visto, o sea, no estamos ni sacando
simbolismos secretos, ni simbolismos así que tengamos que andar rebuscando, y este significa esto y que no sé qué y no sé qué. Por ahí hay un falso profeta que anda diciendo que el Espíritu Santo, el arco iris representa al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿pero de dónde saca esa interpretación? Pues ahí anda diciendo que el Espíritu Santo y que Él en toda la iglesia no va a ser raptada, no, o no va a ser llevada, solamente Él. Y ahí empieza a dar pero empieza a sacar los textos fuera de su contexto. ¿Sí me explico? Entonces, por eso estoy enfático. Luego, perdón, que les mencione, es que luego en las redes sociales, o es que en las redes esto, o que vi un meme, o algo así, ya uno me dice, una persona me dijo, ay hermano, se la pasa todo el tiempo en las redes sociales. No, no me la paso. Mis viajes para el trabajo son algo largos y a veces ocupo eso, pero ¿qué creen? Es mi obligación. ¿Y por qué es mi obligación? Porque si yo no sé cómo está el mundo, yo no puedo saber y venir aquí y poderles enseñar y advertirles de los peligros que hay en el mundo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Claro, no estoy así, sino nada más en esos trayectos, ¿sí? Pero sí, con un ratito que uno esté ahí, y ya ven, cuando uno elige, el Salmo 82, ¿no? Ya después el algoritmo de la aplicación ya te manda puros salmos, ¿va? Entonces te empieza a mandar, cuando empecé a investigar acerca de los falsos profetas y todo, que me empezaron a llegar puros videos de falsos profetas, etcétera. Entonces, pues uno se da cuenta de todas estas cosas. ¿Sí me explico? Pero es simplemente para advertir. No es porque estoy ahí duro y duro, duro, y si lo es, perdónenme en el Señor, pero es mi obligación y lo voy a seguir haciendo. Perdónenme, pero discúlpeme, pero lo voy a seguir haciendo porque es mi deber y es mi responsabilidad capacitarlos a ustedes. ¿Sí? Entonces, en Juan capítulo 14 otra vez dice, por eso es de que versículo 17 muy claro, el Señor Jesús dice, me refiero a quién, al Espíritu Santo, no a ninguna otra persona, sino al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después dice, después estará en ustedes. ¿Sí? Esa es la promesa que nosotros tenemos y no vamos a leer ahorita más porque bueno, eso es, los demás textos los voy a predicar hoy a ratito. ¿Sí? Entonces, no vamos a leer hasta ahí. Entonces, es importante entender, Jesucristo nos dio esta promesa de que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros. Dice, a sus discípulos dice, está con ustedes, dice, y después estará en ustedes. Y si ya vemos otros textos ya en el Nuevo Testamento, ya vemos que cada uno de los que ha creído en Jesucristo como medio de salvación es como un ladrillo que forma la iglesia, esta asamblea, esta iglesia. Ya vimos el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Estas cuatro paredes? No, son las personas. ¿Sí? ¿Y dónde es donde habita? Ya vimos, cuando vimos el tema de la iglesia, ¿qué decimos? ¿Aquí es la casa de Dios? No, aquí es la casa del hermano Eduardo, ¿verdad? De la hermana Diana, Uri y Joab, sí, pero no es la casa de Dios. ¿Dónde habita Dios? En cada uno de nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien. Bueno, seguimos adelante. La presencia de Dios pasó a estar en un lugar físico, a habitar dentro de cada creyente. Su fidelidad se manifiesta ahora en que nunca nos deja solos en nuestras luchas espirituales. Y esto de luchas espirituales no me estoy refiriendo a que andan
que en cuanto a la guerra espiritual, me estoy refiriendo a luchas a veces de desánimo, ánimos, desaliento, hasta felicidad, de fe, todo eso que tenga que ver en mi relación espiritual con Dios. Dios prometió estar ahí siempre. Jesús prometió estar ahí siempre, gracias a nuevo abogado, nuevo, que representa su presencia en nosotros. Bien. Entendiendo siempre que, bueno, ahí así les iba a decir en la hojita, ahí en la página dice, entendiendo siempre que nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. También es un pasaje muy, muy conocido. Vamos a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, ya estamos ahí, dice lo siguiente: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Y eso es parte de la convicción que una persona debe de tener referente a su relación con Dios. ¿Sí? Jamás, jamás debe de dudar una persona que Dios no está en su vida. Jamás, jamás una persona que realmente ha creído en Jesucristo, ¿sí? Jamás puede dudar que Dios no está en su vida. Más bien peligro a aquel que se complace en sus pecados, a aquel que todavía se deleite en sus maldades y que diga, ay, es que Dios no está en mi vida. No, más bien es que a lo mejor nunca ha estado en tu vida. Es por eso que tú sigues haciendo tus maldades. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero una persona que realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación es una persona que tiene asegurada la salvación y Dios se manifiesta en su vida. ¿Cómo lo hizo con el pueblo de Israel? De una forma maravillosa y de una forma en la cual el pueblo de Israel podía decir, ay, no, como que, ¿cómo ves? ¿Fue Dios o no fue Dios? No, todo el pueblo estaba completamente seguro de que Dios estaba manifestándose. Ahora, en la actualidad, podría ser algo similar en lo cual Dios podría decirnos a cada uno de los que hemos creído en Él, yo estoy aquí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él lo prometió. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él lo prometió. Entonces, no debemos de dudar de que la presencia de Dios está con nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Vamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Ya estamos ahí. Dice, no se asocien íntimamente con los que son, ¿qué? Incrédulos. Cuando dice no se asocien íntimamente, ¿a qué se estará refiriendo? Pues no tenían una cierta... Que no seamos compas. O sea, íntimamente referente a un ¿qué? Matrimonio. ¿Sí? Yugo desigual. ¿Sí? Entonces, un joven
¿dónde tiene que encontrar un joven en la iglesia? ¿Dónde tendría que encontrar a su jovena? Dentro de la iglesia, buscando también a Dios. Una jovencita, ¿dónde tendría que estar buscando a su príncipe azul? Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no puede haber esos conflictos. Y es una advertencia. Es una advertencia. Dice, no se asocien íntimamente con los que son, ¿qué? Incrédulos. ¿Qué son incrédulos? Uno que no cree. ¿Cómo se va a unir una persona en matrimonio con una persona que no cree en el mismo Dios que tú crees? Es más, dejémoslos fuera de aquí. Es más, si se casa un musulmán y un testigo de Jehová, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber el conflicto? Va a seguir. ¿Por qué? Porque no tienen la misma forma de pensar. Su Dios es completamente diferente. ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar? Igual, un católico o un testigo de Jehová, lo mismo. Un católico con un cristiano, lo mismo. ¿Sí? Porque no se cree en el mismo Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo? Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, y hace una pregunta, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Ahora quiero aclarar, no estamos diciendo porque nosotros nos consideramos una religión, y aquí hemos dicho en aposento alto, no somos ninguna religión, ¿sí vamos bien? No somos de ninguna religión, no hemos cambiado el cristianismo, somos cristianos porque seguimos al Cristo de la Biblia, al Cristo, ¿sí? No al Cristo de una religión o a un dogma, sino al Cristo de la Biblia. Dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿cómo somos? Justificados, ¿sí? Dice, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí? Y los que no son hijos de Dios, ¿qué son? Sí, Jesucristo una vez le dijo a los fariseos que eran ¿qué? Ustedes son hijos del diablo. Entonces, ¿cómo son todos los demás? ¿Por qué? Porque obedecen las cosas que su padre, el diablo, les dice que hagan. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, un creyente no puede unirse íntimamente en esas relaciones con una persona no creyente. Y otra vez dice, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Esta pregunta dice, o sea, es ilógico. Es ilógico. Tristemente, inclusive hasta podríamos pensar que las personas que pudieran llegar a hacer eso, o sea, es como decir, a ver, estás diciendo que crees, estás diciendo que según has creído, y de repente llega un fulano que ni le hace caso a Dios, que ni cree en Dios, que se llama Brian, ¿sí? que se llama Brian o que se llama la Kimberly. Entonces, que dicen, ya llegó el amor de mi vida. Y que de repente dice, Dios, Jesús, ya no quiero nada contigo y ahora me voy con este amor. ¿Un verdadero creyente haría eso? No. No, es más, ni voltearía a verlo. Ni voltearía a verlo. ¿Sí me explico? Inclusive la persona que hace eso, hasta podríamos dudar si realmente su convicción en Cristo está firme o no ha creído. Porque una persona que ha creído en Cristo, realmente con completa convicción, no de buenas a primeras cambia todo la gracia de Cristo por seguir ¿qué? Al Brian o a la Kimberly. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es ilógico. Es ilógico. Y este tipo de relaciones, Dios jamás, jamás, jamás las va a bendecir. Y yo en mi corta, larga experiencia que tengo de ver esos matrimonios en yugo desigual, todos 100% matrimonios destruidos.
Ninguno jamás ha dicho, ay, Dios no sabe, jamás. Y por ejemplo, se casan mundanos, ¿no? Por así decirlo los dos. Uno de los dos se convierte y el otro quiere seguir así. Ya están casados. Ajá. Es diferente, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque no hubo un desprecio hacia el regalo de la salvación, un desprecio hacia la gracia de Dios, sino ya fue el encontrarte con Jesús fue después de tu matrimonio. ¿Sí me explico? Ahora, más bien a la persona, ya sea él o ella, pues le tendrá que el enorme trabajo de dar buen testimonio y demostrarle a ese Dios el cual ha creído o conocido hacia su esposo o hacia su esposa y hacia sus hijos. ¿Sí? Dar esa expresión. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Nos quedamos bueno. Y dice, y con un incrédulo, versículo 6, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Otra vez, otra situación. Es que muchos, te vas a casar con el Brian o la Kimberly, pero son católicos. Pero sus papás te están diciendo que se tienen que casar en la iglesia, ¿qué? Católica. Tú diciendo que eres creyente, joven que le dijiste a Jesús que entrara a tu corazón y que no sé qué y que bla, bla, bla. Tú vas a ir ahora ante los ídolos, te vas a arrodillar y le vas a dar gracias a esos ídolos solamente para estar bien con la Kimberly o el Brian. Es ilógico, ¿sí me explico? Es ilógico completamente. Pero muchos, lamentablemente, caen en esas situaciones. Sí, bien. Dice, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los que incrédulos. Entonces, un incrédulo es una buena opción para el Brian o la Kimberly, será buena opción para que yo el resto de mi vida esté con ellos. No, jamás. ¿Sí? Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y ¿qué dice? Y apártense de ellos, dice el Señor. Dice, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Que es versículo 18. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? O sea, sí son palabras duras, pero ¿para quién podría ser palabras duras? Para el que podría andar a estar ahí coqueteando, ¿verdad? Pero estas palabras también pueden ser palabras de orientación, palabras de exhortación, palabras de antes de tomar esa decisión, por lo menos les pues, Kimberly, perdón, estás muy bonita, pero Brian, eres muy guapo, todo tatuado con tu moto, pero yo no me convienes, yo quiero seguir a Dios. ¿Sí me explico? Sí. Y bueno, y yo creo que más, o por lo menos desde mi perspectiva, también es como que muy esperanzador sabiendo que Dios no te quiere con ese tipo de gente, ¿no? Porque, digo, hablando un poquito de la experiencia, pues van pasando los años y ves a qué edad tus papás se conocieron, a qué edad formaron su familia y tú dices, pues ya me estoy quedando. Pero si de verdad eres hijo de Dios, pues te das cuenta que son cosas completamente diferentes. Es muy diferente tener ese tipo de confianza de Dios no me quiere con ese tipo de personas, y si Dios no me quiere con ese tipo de personas, yo no voy a aplicar la de Sara de voy a ayudar a Dios o voy a hacer que Dios haga las cosas conforme a mi criterio, sino también es como que una parte de consuelo tuyo, de decir, pues tranquilo, no te desesperes. Sí, Dios. Sí, y aún a pesar, recordamos siempre a Abraham.
aún a pesar de que Dios le prometió que iba a ser padre. ¿Cuántos años pasaron? 25, no estoy diciendo que tú vas a esperar 25 años, pero sí todo llegar al tiempo, al tiempo, al tiempo. Sí, sí, igual, perdón, de algo más personal, decir, bueno, llega y luego, ¿y ahorita qué? Métete las manos en la bolsa. ¿Sí me explico? Entonces, todo a su debido tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Alguna raíz de amargura? ¿No? Bien. ¿Cómo? Muy claro. Bien. Dice, su presencia impulsa a la santidad. Saber que Él está siempre con nosotros nos motiva a vivir de manera que le honremos. Vamos a 2 a los Corintios 7:1. Que es el siguiente pasaje. Siguiente capítulo. 2 a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ahora, podemos entender un poquito por qué va a decir el versículo 1. Recordemos que Pablo no escribió en capítulos ni versículos, sino escribió él así enseguido, ¿no? Entonces, cuando dice otra vez versículo 18, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, qué interesante, dice, ustedes serán mis hijos e hijas. El hecho de que diga serán mis hijos e hijas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esa mayor que intimidad, ya son de mí, ya, porque proceden de mí como hijos. ¿Sí me explico? ¿Sí? No, no es de que hayan sido hechos nada más, sino, no, son mis hijos porque yo los he hecho espiritualmente mis hijos, ¿sí? Lógicamente, cuando una persona es hecha, ha nacido de nuevo, lógicamente el criterio que tiene que tener de sí mismo como hijo de Dios o como hija de Dios es completamente buscar ¿quién? Y agradarle a ¿quién? A Dios. ¿Sí me explico? Y ahora llegamos al versículo 1, capítulo 7. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿qué promesas? Las que ya leímos anteriormente, ¿sí? Ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa, ¿qué? Santidad, porque tenemos ¿a quién? A Dios. A ver, entonces, ¿es válido que, de repente me dé el permisito de formarme un cigarrito? No. ¿Que de repente me dé el permiso de tomarme una cubita o una cervecita? No. Y está muy claro las palabras que dice aquí, dice, y procuremos alcanzar una ¿qué? Completa santidad. ¿Sí? Nos insta a que seamos ¿qué? Santos, porque nuestro Padre Celestial es ¿qué? Santo. Y algo que debe de retumbar en nuestras cabezas es, dice, porque tememos ¿a qué? A Dios. Y el temor a Dios es ese ¿qué? Temor a fallarle, es ese querer poderle agradar a Él con nuestra vida. Si a una persona no le interesa agradar a Dios, si una persona no le sigue en ese tipo de prácticas y no le interesa la opinión de Dios y no recibe una reprensión, ¿qué dice Hebreos capítulo 12? O sea, a lo mejor hasta ni es hijo de Dios. Dirá, ay, mira, fumo y no me pasa nada. Ay, mira, tomé y me emborraché. Mira, no pasó nada. Ay, mira, me fui de farra y no pasó nada. Oh, mira, estoy de infiel con mi esposa o con mi esposo. Ay, no pasa nada. Pero eso sí, el domingo estoy en la iglesia, muy servicial, muy amén con los hermanos. Que a lo mejor ni eres hijo de Dios. Por eso Dios no te reprende. Porque no eres hijo de Dios. Y puedes seguir en tus maldades. Porque no eres hijo de Dios. Así de fácil. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso, cuando una persona realmente se ha entregado a Cristo y realmente Cristo es una realidad en su vida, ¿sí? Esa persona tiene una forma de vivir completamente diferente. Sigamos ahí en nuestro texto, dice lo siguiente.
La fidelidad de Dios no se mide solo por lo que hace, sino por el hecho de que nunca deja de estar presente. Aun cuando sentimos que Él está distante, su palabra afirma lo contrario. Desde la columna de la nube en el tabernáculo hasta la presencia del Espíritu Santo en nuestros cuerpos, Dios ha demostrado que nunca abandona a los que le pertenecen. ¿A quiénes? A los que le pertenecen. A los que no les pertenece, ¿tiene obligación de ayudarlos, bendecirlos? No, porque no le pertenecen. ¿Sí? Bien. Pues como conclusión general del tema de Dios es fiel, ya dirán algunos, gracias a Dios ya acabamos, ¿no? Pero no. ¿Sí? La fidelidad de Dios es el fundamento sólido sobre el que descansa la fe del creyente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela que Dios es inmutable, veraz y absolutamente confiable. Él no miente, no cambia de parecer, ni abandona sus promesas. Todo lo que ha dicho lo cumplirá, porque su carácter es perfecto y sus planes son eternos. En el Antiguo Testamento, Israel experimentó su fidelidad en la liberación de Egipto, en la provisión diaria del maná, en la protección contra sus enemigos y aún en la disciplina que los llamó al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, esta fidelidad se encarna plenamente en Jesucristo, quien confirma cada promesa divina y garantiza nuestra salvación. Hoy, esa misma fidelidad se hace presente en nosotros a través del Espíritu Santo, quien nos guía, nos fortalece y nos guarda hasta el día de la redención. La fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor inmutable. Incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, y ya lo hemos leído en 2 Timoteo 2:13. Su fidelidad nos llama a responder con confianza, obediencia y gratitud, viviendo en santidad para no entristecer a aquel que nunca nos abandona. En un mundo donde todo cambia, Dios permanece el mismo. Podemos enfrentar el futuro con paz, sabiendo que aquel que fue fiel ayer, lo será también hoy y lo será por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien podría dudar de la fidelidad de Dios? En lo absoluto. ¿Sí? Dios siempre será fiel, se mantendrá fiel. Quien falla, quien es infiel es el hombre. Pero Dios jamás dejará de ser fiel. Como decía en 2 Timoteo, porque Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar lo que Él es. ¿Sí? Y en las primeras clases mencionábamos que es como el tema del amor. ¿Dios tiene fidelidad? No. Dios no tiene fidelidad. Dios es la fidelidad. ¿Sí? Así como Dios no tiene amor, Dios es el amor. ¿Sí? Es algo completamente diferente. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, y pues ya si gustan repasar, como ven, ahí al final tenemos enlistados los videos. Ya en la semana estaré subiendo la clase del día de hoy y ya concluiremos para esta clase, y la siguiente semana veremos otro atributo moral. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.